eliminación al subsidio al diésel, un tema que divide opiniones. Por un lado, tenemos al gobierno que busca combatir el contrabando y la minería ilegal. Por otro, el pueblo ecuatoriano que se muestra descontento porque afecta su cotidianidad. En este video exploraremos las dos perspectivas, dando a conocer sus principales argumentos. El decreto ejecutivo 126, emitido por el presidente Daniel Noboa el 12 de septiembre de 2025, cambia la forma de calcular el precio del diésel en el Ecuador. Antes, el diésel tenía subsidios y costaba $1,80 por galón. Desde el 13 de septiembre que entró en vigencia dicho decreto, el precio subió a $2,80 y se quedó congelado hasta el 11 de diciembre. Desde el 12 de diciembre, el precio varía dependiendo del mercado internacional, pero con ciertos límites. El precio del diésel puede subir máximo hasta un 5%, es decir, hasta $2,24, y puede tener una bajada máxima hasta el 10%, o sea, $2,52. Esto evitará que tenga subidas muy altas que afecten a la población y bajadas muy grandes que afectan al Estado. El 11 de diciembre del 2025, el presidente Daniel Noboa saca un nuevo decreto, el Decreto Ejecutivo 246, donde cambia las formas del cálculo que se venían manejando en el Decreto Ejecutivo 126, ajustando ciertos costos como es el precio internacional, y así el precio del diésel no tendrá un cambio más brusco y será un poco más controlado. Que el mantenimiento de subsidios ineficientes al diésel perpetúa distorsiones económicas al encarecer la sostenibilidad de las finanzas públicas, reducir el espacio fiscal y limitar las capacidades del Estado de invertir en sectores prioritarios para el desarrollo económico, social y sostenible, que sí benefician directamente a la mayoría de la población y a sectores de menores riesgos y a la acción climática. Esta decisión tomada por el gobierno impacta grave y directamente la vida del agricultor, del transportista y de la ciudadanía. El subsidio ha sido un pilar para las familias más vulnerables, una forma de garantizar que el acceso a los alimentos y al transporte no se conviertan en un lujo. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo la CONAIE y sus bases se han levantado, demostrando una capacidad de resistencia y convocatoria que ha redefinido el panorama político del país. Mientras tanto, la CONAIE y sectores opositores han dejado en claro su rechazo absoluto a la medida del subsidio al diésel.
Por su parte, en el caso de los transportistas, Hemos realizado una entrevista a Pablo Zurita, quien es la presidenta de la Asociación de Estudiantes de la carrera de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, para poder entender cuáles fueron los principales motivos de la intervención de los estudiantes de la Universidad Central del Ecuador en el paro del 2025. Además, hemos analizado también una investigación realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde también nos muestra un cierto punto clave para poder entender de mejor manera el decreto 126.
En esta gráfica, la línea anaranjada muestra el incremento de precios de la canasta básica si no hubiera la eliminación del subsidio al diésel. La línea azul muestra la subida de estos precios con la eliminación del subsidio. En dos momentos, septiembre del 2025 y más alto desde enero del 2026, llegando a romper el techo de $900. De acuerdo con los datos presentados por el Ministerio de Finanzas, los subsidios en combustible entre el año 2021 y 2025 en promedio anual alcanzan los $2.298,54 millones con las siguientes composiciones: 44% diésel, 37% gas licuado, 13% gasolina. Es decir, que el mayor porcentaje de subsidios se destina al diésel. Esta gráfica nos muestra las brechas existentes entre el salario básico unificado y la canasta básica en el periodo 2000 y 2025. Como se observa desde el año 2009, el salario, expresado en la curva azul, siempre está por debajo del costo de la canasta, expresado en la línea roja, existiendo un déficit de $408 mensuales en el 2025 y $457 como proyección del 2026, mientras que el costo de una canasta de supervivencia, que se expresa en la línea amarilla, también tiene un déficit con respecto al salario básico unificado de $97, siendo la proyección para el 2026 de un déficit de $189. Oigan, ¿qué les parece si para ya finalizar este tema, cada uno dice lo que piensa? Yo empiezo. Bueno, yo la verdad es que estoy en total desacuerdo con esta decisión del gobierno, ya que esta medida genera un impacto inflacionario al elevar drásticamente los costos de la cadena productiva y de distribución. Y como bien sabemos, el diésel ha sido un pilar tanto para los transportistas como para los agricultores y bueno, en sí para el pueblo ecuatoriano, por lo que su encarecimiento se trasladaría directamente a los costos de los productos y de la tarifa del transporte público, afectando de manera negativa a los sectores más vulnerables. Bueno, yo también estoy en acuerdo contigo porque el gobierno tomó una mala decisión. Recordemos en este caso el decreto 126 firmado el 13 de septiembre del 2025, en donde eliminaba los subsidios al diésel. Recordemos también que los subsidios eran un pequeño, bueno, son un pequeño porcentaje que cubre el gobierno, que para que nosotros no nos salga tan caro y nos quieren quitar ese beneficio que tenemos. Entonces, en base a esto, se realizó el paro del 2025, representado por la CONAIE, el movimiento de revolucionario de los indígenas, y bueno, en sí por algunos otros movimientos, en donde principalmente se quería anular lo que era el decreto 126 y obviamente tomar en cuenta y respetar a los derechos internacionales. Entonces sí, yo también estaría muy desacuerdo con esa decisión que ha tomado el gobierno. Sí, la verdad yo no estoy en acuerdo con el gobierno de que haya quitado los subsidios, ya que al quitar los subsidios nos aumentan el costo de la vida, ya que el salario básico no nos cubre lo que son bienes y servicios de los ecuatorianos, más bien nos empobrecen en muchos aspectos, ya que tendríamos una gran diferencia a lo que es la canasta básica con nuestro salario. Y si hablamos de la población ecuatoriana, sabemos que no viven entre una o dos personas, sino son más personas viviendo en una sola casa, entonces no alcanzaría el salario de ninguna manera. Yo considero que el decreto 126 es una buena medida, pero un poco desesperada, sobre todo en la manera en la que se le implementó porque fue de un día para el otro. También cabe recalcar que la manera que se intentó mitigar todo este efecto es a través de bonos, algo que también parece un poco desesperado, casi que una opción a la ligera, una opción a la última. Esta clase de bono solo ayuda de momento, porque la mayoría de gente que recibe este bono está recibiendo, pero después de un tiempo, cuando lo deje de recibir, ¿qué va a pasar? No va a tener esta cantidad monetaria, no va a tener este apoyo que le sirve para alimentar a su familia, para mantenerse, para subsistir. Incluso como va a ser su trabajo, no va a tener para poder abastecerse por completo en su automóvil. Sí, bueno, yo más que el hecho de que haya quitado el subsidio, considero que más estoy en desacuerdo el cómo lo tomó, el plan de gobierno que él maneja, ¿no? Como dijo el ex asambleísta Salvador Quispe por Pachacuti, o sea, si se internacionaliza el precio del diésel prácticamente, ¿no? Se tendría que internacionalizar todo, subir, no sé, el salario básico para que la canasta básica que de por sí ya va a subir no se vea más afectada y se precarice más la vida del pueblo. Entonces, yo me cuestiono más el ver qué plan de gobierno está teniendo este presidente prácticamente. ¿Y tú qué piensas?